Bienvenido, bienvenida a Macabro, Historias Ocultas, donde los pasillos no están vacíos, donde las sombras no son parte del decorado. Hoy te adentrarás en hospitales donde la muerte no fue el final, lugares donde el dolor, la desesperación y algo más oscuro siguen caminando entre habitaciones. Si estás aquí, es porque no le temes a lo que se oculta entre tubos y sábanas blancas. Pero te advierto, alguno de estos relatos aún tienen expediente abierto. Suscríbete a Macabro si te atreves. Y recuerda, si sientes que alguien respira cerca de ti, no mires, podrías ver algo que no quiere ser visto. Macabro Historias Ocultas comienza ahora. Historia número 1. La enfermera del pabellón 3. El caso maldito del Hospital La Fe. En pleno corazón de Valencia, uno de los hospitales más grandes de España, el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, fue escenario de uno de los casos paranormales más silenciados y aterradores en la historia médica del país. Todo comenzó en febrero del 2007, cuando varios pacientes del pabellón 3, sección de cuidados intensivos, empezaron a reportar la aparición nocturna de una enfermera vestida de blanco antiguo que no estaba en nómina. La primera en mencionarla fue doña Remedios Borras, de 74 años, ingresada tras un infarto leve. Una noche, a las 2:41 am, presionó el botón de llamada de emergencia. Una enfermera entró y me dijo que no hiciera ruido, que esta noche vendrían a buscar a alguien. Al revisar las cámaras de seguridad, no había registro de nadie entrando a su habitación, solo una interferencia eléctrica de 12 segundos y luego silencio. Días después, otro paciente, Carlos Pérez, de 52 años, despertó aterrorizado. Me agarró la mano, tenía las uñas moradas, frías. Me dijo que me preparara, que me iba a doler. Esa misma noche, Carlos murió repentinamente sin causa médica clara. El monitor mostró una subida de frecuencia a 200 bytes por minuto y luego un paro total. Las cámaras volvieron a fallar. El sistema se reinició exactamente a las 2:41 am. Ante la acumulación de eventos, una enfermera de guardia, Sandra Guillamón, decidió investigar por su cuenta. Según su testimonio, hizo sesiones de grabación en el pabellón 3 durante sus noches libres. En una de las grabaciones, que aún circula en foros ocultos bajo el nombre La Fe-al piso 3ebp.ogg, se escucha claramente una voz femenina que dice: yo no me fui, sigo cuidando. Esa voz coincidía con la de Ana Millán, una antigua enfermera que trabajó en La Fe durante los años 80 y que murió trágicamente en ese mismo pabellón tras intentar salvar a un paciente durante un incendio en el área de archivo clínico. Ana fue declarada heroína, pero su cuerpo nunca fue velado formalmente.
Los rumores dicen que fue enterrada en una fosa común por error administrativo. Desde entonces, cada 2 de febrero, exactamente a las 2:41 am, las luces del pabellón 3 parpadean y al menos un paciente fallece sin explicación aparente. En el año 2014, una enfermera en prácticas sufrió un ataque de pánico. Encontró a una mujer de espaldas en la sala de descanso. La llamó. No respondió. Cuando se acercó, vio que no tenía rostro, solo piel lisa y un pequeño broche oxidado con el nombre Ana. La grabación de la cámara interna de esa sala fue borrada misteriosamente minutos después del incidente. Hoy, esa zona del hospital ya no se utiliza para pacientes. Se remodeló y renombró como Área Técnica 3B, pero el personal evita entrar de noche y si lo hacen, no miran los espejos. Historia número 2. El séptimo cuarto. Expediente olvidado del psiquiátrico de Miraflores. A las afueras de Sevilla, casi devorado por los eucaliptos del parque de Miraflores, se alza el esqueleto de lo que fue, durante más de un siglo, el Hospital Psiquiátrico de Miraflores, construido en 1902 y clausurado oficialmente en 1995. Este recinto albergó a miles de pacientes con trastornos mentales graves, pero lo que no se registró en ningún informe clínico oficial es que entre sus muros hubo una habitación sellada por casi medio siglo, una que ni los médicos querían mencionar. Esa habitación se conocía entre el personal como el séptimo cuarto. En 2012, un estudiante de psiquiatría llamado David Torres decidió realizar su tesis sobre el abandono institucional en hospitales españoles del siglo XX. Para ello, logró permisos especiales del Ayuntamiento de Sevilla para ingresar a Miraflores con fines documentales. Pero no fue solo. Lo acompañaban Lucía Marín, su compañera de carrera, y un técnico audiovisual freelance llamado Iván Rosado. Entraron un domingo a las 4:10 de la tarde. El sol ya empezaba a caer. La estructura estaba podrida, pero aún conservaba intactas varias habitaciones, camillas oxidadas, pizarras clínicas y expedientes desordenados. En el ala este encontraron un pasillo donde todas las habitaciones estaban numeradas del 1 al 6, pero al fondo una puerta sin número, clavada con tablones y cadenas. Lucía la miró en silencio. Iván se acercó con la cámara y David sintió que alguien respiraba detrás de la puerta. Forzaron la entrada. Detrás de ella había una habitación más pequeña, completamente cubierta de símbolos tallados en las paredes, no religiosos, no satánicos,
incomprensibles como escritura de mente. En el centro, una camilla oxidada con correas de sujeción y en el techo una frase rayada con un clavo. Nadie duerme, solo yo. Esa noche decidieron colocar una cámara de visión nocturna y un grabador de audio. Lo dejaron todo funcionando. Activaron el modo nocturno y salieron. Al día siguiente, revisaron la grabación. Durante las primeras 4 horas, solo silencio. Luego, la temperatura en la sala baja repentinamente. La cámara capta una silueta que cruza la habitación, desnuda, desfigurada, con movimientos erráticos. Pero lo peor es el audio. A las 3:03 de la madrugada, una voz gutural dice: todavía me oyen, todavía estoy despierto. El séptimo no duerme. David quiso investigar más. En los archivos del hospital encontró el nombre del paciente original de esa sala: Gaspar Domínguez Morales, internado en 1964, diagnosticado con esquizofrenia paranoide extrema. Pero lo que causó su encierro total fue algo más. Gaspar aseguraba que soñaba con los pacientes antes de que murieran y siempre acertaba. Durante 6 años fue aislado, nunca habló con nadie, solo escribía en las paredes, hasta que una madrugada de 1970, uno de los enfermeros lo encontró muerto, sonriendo, con los ojos abiertos, mirando al techo y con la misma frase escrita con su propia sangre: nadie duerme, solo yo. Después de su muerte, la habitación fue cerrada para siempre. El ala este fue tapiada y nadie volvió a hablar de ello hasta que David la reabrió. Aquí es donde todo se pudre. Una semana después de su visita, Iván Rosado se arrojó por el balcón de su departamento. Sus vecinos lo oyeron gritar justo antes: ciérrala, ciérrala, él sigue despierto. Lucía Marín desapareció. No dejó nota, no se conectó más. Su última búsqueda en Google fue: ¿cómo saber si tu sueño es compartido? Y David grabó un video en su habitación con los ojos enrojecidos, diciendo: estoy soñando con gente que no conozco. Sueño con su muerte. Uno se ahoga, otro cae por las escaleras, pero el último soy yo. Vi mi cara desde afuera. El séptimo me está soñando a mí ahora.
Desde entonces, nadie volvió a entrar en Miraflores. El acceso está sellado por el municipio, pero algunos dicen que si te acercas por el parque en la madrugada, puedes oír golpes desde adentro, como si alguien todavía despierto aún estuviera encerrado, soñando con los vivos. Macabro, historias ocultas. No todos los sueños vienen de tu cabeza. A veces, tú eres el que está en el sueño de otro, y ese otro nunca duerme. Historia número 3. El paciente 03. La guardia maldita del Hospital Clínico San Carlos. Madrid, 2018. El Hospital Clínico San Carlos, uno de los centros médicos más antiguos y prestigiosos de la capital, se preparaba para una noche de guardia tranquila. Pero a las 2:03 de la madrugada ingresó un paciente sin identificación, con quemaduras de segundo grado en el 80% de su cuerpo. El informe clínico lo registra como varón adulto, 38 años aproximadamente, sin documentación, sin signos vitales normales, pero con respuestas motoras espontáneas. Fue asignado a la sala de urgencias 3B, pero entre el personal se empezó a conocer como el paciente 03. La enfermera Lorena Pardo, de guardia esa noche, fue quien lo recibió. Parecía medio muerto, pero se movía. Movía los dedos como si escribiera en el aire y decía algo sin voz, como si mascullara un rezo, pero los labios no se abrían. Lo más perturbador, el hombre no reaccionaba al dolor. Cuando intentaron administrarle morfina, la máquina falló 3 veces. Todas las luces de la sala parpadearon y los monitores comenzaron a marcar ritmo cardíaco, aunque el corazón estaba parado. A las 3:33 am, el paciente desapareció. No fue dado de alta, no salió por ninguna puerta. Las cámaras de vigilancia no mostraron su salida. Lo último que se ve en video es a Lorena cerrando la cortina de su box, y al abrirla de nuevo, la camilla estaba vacía y sobre ella una mancha negra en forma de espiral, como ceniza, con una sola palabra escrita con el dedo: otra vez. El equipo médico, incrédulo, pensó que fue una alucinación colectiva, una crisis por estrés, pero uno por uno, todos los presentes comenzaron a experimentar lo mismo durante los siguientes días. Pesadillas donde el paciente los visitaba, quemaduras leves espontáneas en brazos y cuello, y el número 03 apareciendo en pantallas, relojes, informes clínicos sin que nadie lo escribiera. El jefe de urgencias, el doctor Manuel, presentó su renuncia esa misma semana. Dijo que no podía seguir tras ver al paciente parado frente al espejo del baño, mirándolo fijo. La cámara de seguridad captó ese momento y en el reflejo,
El doctor no estaba, solo el paciente mirando a cámara. Una revisión posterior de registros internos reveló que una figura con las mismas características físicas del paciente 03 habría ingresado en ese mismo hospital en 1995 y también en 1976, siempre a las 2:03 de la madrugada, siempre con quemaduras, siempre sin nombre. Hoy, la sala 3B ya no existe. Fue convertida en almacén, pero el personal nuevo dice que cada mes la puerta aparece abierta al llegar el turno de noche y dentro una camilla vacía, tibia, como si alguien acabara de irse. Macabro, historias ocultas. Esta vez fueron hospitales, lugares donde se supone que te curan, pero algunos solo te están preparando para quedarte. Si llegaste hasta aquí, significa que algo en ti ya escuchó el llamado. Suscríbete y activa la campana si no temes que suene en la madrugada. Y recuerda, si ves a alguien de pie al pie de tu cama, esta noche solo susúrrale otra vez, porque hay visitas que no vienen por primera vez.